¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? ¿Dios habrá perdonado a Giezi? Con una pregunta. ¿Ustedes qué creen? Nos quedamos con el juicio que Dios puso sobre Giezi. ¿Por qué vino juicio sobre él? ¿Alguien se acuerda? Porque quiso utilizar su posición, ¿sí? Mintió, avarició, quiso cosas, ocultó cosas, estuvo delante de Eliseo y Eliseo le dijo, ¿qué hiciste? Nada, no he hecho nada. El ocultar un pecado te lleva a la destrucción. Dice la Biblia que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. No guardes el pecado, por favor. Confiésaselo a Dios. Y dice, y el que se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Es una ley que Dios estableció. Y vino juicio sobre él. Y nos pudiéramos quedar con esa idea. Sí, está bien por pecador. Así somos muchos seres humanos. Cuando vemos a alguien pecar, ¿qué hacemos? Ah, bien, se lo merecía. ¿Cómo se atrevió a robar? Mira, y nos quedamos etiquetando a una persona. Y esa persona, al pasar el tiempo, Dios puede hacer la obra. Amén. Y Dios no es como nosotros. ¿Puedes decirlo? Dios no es como nosotros. Amén. Dios se complace en perdonar y así muestra su misericordia a pesar de nosotros. ¿Sale? Vamos a avanzar. ¿Cuál fue el pecado de Naamán? El orgullo. Entonces ya vimos que el orgullo haz de cuenta que es una persona que está dentro de una cápsula y solamente tiene la carita por fuera y ve hacia afuera. Ve la maldad de la gente, juzga a la gente, pero el orgulloso no se ve a sí mismo. Su orgullo no le permite darse cuenta de su maldad. Su orgullo no le permite darse cuenta en qué condición está y solamente está así, mirando hacia dónde, hacia afuera. ¿Sí? Cuando quitamos el orgullo, entonces nos damos cuenta de nuestra condición. Dios nos abre el entendimiento. No sé si pudiéramos mover ese micrófono hacia el fondo, hermano, para que no estorbe allá. Siguiente. ¿Cuál fue el pecado de Giezi? La ambición, la avaricia, la mentira. Amén. Entonces también hoy en día, lo hemos dicho, muchos púlpitos han caído en esa condición. Mucha iglesia, muchos pastores, muchos siervos de Dios usan el púlpito para robar. ¿Por qué? Porque les pasó lo que a Giezi. ¿Sí? Han cambiado el dinero por la presencia de Dios. Han cambiado el dinero por la paz de Dios y piensan que se pueden comprar las cosas de Dios. No se puede. ¿Sí? Tienen un precio mayor que solamente Dios nos los puede regalar. Amén. Veremos hoy un pecado más grande. Todos los pecados son terribles, pero hoy veremos uno de los pecados que la iglesia está cometiendo. ¿Sale? Los vamos a descubrir. Sigue. En 1 de Timoteo, hablando de la avaricia, 6:9, solo anótalo, no te muevas de Reyes. Dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué? Caen en tentación. Si el deseo de enriquecerse los lleva a una tentación, son atrapados, dice un lazo, y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? ¿Sigue? Porque raíz de todos los males, ¿qué? ¿Es el dinero? No. La raíz de los males es amar el dinero. ¿Sale? El dinero no es malo, el dinero no es pecado. El problema es el corazón. ¿Sí? El amor al dinero, el cual codiciando todos, gracias a Dios no todos, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Y hemos cambiado el dinero por las almas. Te cuento rápido una anécdota real.
una compañera de trabajo me dice, ¿y en tu iglesia diezman? Le digo, no, porque el diezmo es del pueblo judío, y le expliqué. Dice, mira, una vecina, ella no es cristiana, pero ella tiene una vecina que la invitaba a la iglesia. Ven, te invito, mira. Y cada domingo, cada sábado la invitaba, y de repente no la invitó, la dejó de invitar. Y ella, curiosa, por no decir otra cosa, dice, oye, la vecina no me ha invitado, voy a ir a ver, ¿no? Porque ella, curiosa, fue a verla. Vecina, ¿cómo está? Bien, manita. Oye, ¿ya no has ido a la iglesia?, le dice. No he ido, ni me has invitado. Dice, mira, te voy a contar, le dice. No debió de contarle, porque hay cosas que se viven en las iglesias que tú no es sano contarle a un inconverso, porque ellos se quedan con esa idea. Y ella tenía esa idea de los pastores. Dice que esta señora había hecho un pacto con la iglesia de dar un diezmo, y firmó, hasta la hicieron firmar. Entonces ella, cada que podía, daba la ofrenda, pero un domingo no pudo, tuvo un gasto y no completó, no apartó, y no fue ese domingo porque estaba muy atareada. El lunes, dice, le estaba contando, le dice, el lunes llega mi pastor y su esposa, y yo me alegré. Yo dije, no fui a la iglesia, pero el lunes vino el pastorazo. Yo me, pásele, pastor, venga. Le senté y todo, y ya platicamos, y me dice, bueno, venimos por dos cosas, dice. Uno, para verla cómo está, y dos, venimos por el diezmo, dice, porque usted se comprometió, hermana, y lo que uno promete a Dios hay que cumplirlo. Dice, manita, yo tenía 200 pesos que me quedaban para mi quincena. Yo sentí un frío que me corrió. Dije, sí, pastor. Me aguanté, dice. Fui a mi cartera, agarré los 200 pesos y se los di. Y prometí nunca más ir a la iglesia, dice. Y quedó mal la persona, y quedó el testimonio de la iglesia mal. ¿Con quién? Con la vecina. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Muchos, no todos, gracias a Dios, ven a las ovejas como dinero, en vez de ver sus almas. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Amén. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, lo que tú amas. Y Dios va en busca de salvar tu alma. Y no importa todo lo que hayas pasado, lo que a Dios le interesa es salvarte. Porque sabe que si una persona es salva y conoce al Señor, puede salvar a otros. A Dios le interesa que tú estés bien. Amén. Que tú vivas una vida correcta, porque sabe que a través de ti puede dar testimonio a otras personas. Amén. Y se ha cambiado el dinero, los bienes, por la presencia de Dios, por el amor a Dios y a las almas. ¿Sale? Vamos entonces. Mira, ve por favor a Segunda de Reyes 8. Nos quedamos que Giezi en Reyes 5, ¿sí?, que él había recibido un juicio. Pómelo, no sé si está ahí. Avanza. 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 Ahí está. En Reyes 5:27, ahí nos quedamos. Dice, por tanto, la lepra de Naamán, ¿qué? Se pegará a ti y a tu descendencia, le dijo Eliseo. ¿Cuándo? Para siempre. Vino un juicio severo sobre este varón. Y salió delante de él leproso. ¿Y cómo? ¿Con una manchita pequeña? No, dice blanco como la nieve. Giezi se fue leproso de la cabeza a los pies. ¿Escuchaste? ¿Por qué te lo explico así? Porque vas a ver una escena más adelante. ¿Sí? Giezi se fue con la lepra blanco, o sea, con el juicio sobre su vida. Y estaba destinado ¿a qué? A vivir fuera del campamento conforme a la ley, a dejar su familia, inclusive a dejar su servicio con Eliseo, y fue exiliado. ¿Sale? Ahora sí, regrésamelo. Mira, pasó
Reyes 5 que vimos, pasó Segunda de Reyes 6, Segunda de Reyes 7 y ahora estamos en Segunda de Reyes 8. Dice, ¿estás ahí? Lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3, a ver si nos sale. 1, 2, 3. ¿Quién estaba con el rey? Giesi. ¿Qué hace un leproso con el rey? ¿Qué hace un leproso ahora delante del rey? Platicándole, contándole su testimonio, contándole el testimonio de Eliseo, lo que hacía Eliseo y lo que hizo con una tsunamita. Dice, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego, me cuentes todas las maravillas que ha hecho con Eliseo. Y estaban platicando. Yo estuve indagando, estuve buscando comentarios bíblicos porque hay cosas que la Biblia no te especifica. Muchos dicen que Eliseo a lo mejor había tenido una lepra no muy contagiosa, porque había diferentes tipos de lepra. ¿Sí? ¿Es correcto eso? No, porque dice que salió blanco como la nieve. ¿Sale? Otros dicen que a lo mejor el rey estaba a las afueras del palacio y por eso pudo platicar con él. Pero esta plática se ve algo cómoda, ¿sí? Esta plática, a ver, cuéntame. No estaban de lejos, sino le dice, a ver, grítame. ¿Sí me explico? Otros más comentarios que ya los veo muy extremos, dicen que era la mano derecha del rey. Yo digo, ya. No, ya se fueron, ¿no? Más lejos. Pero sí estaba al lado del rey. Después de haber sido pecador, ¿sí? Después de haber sido exiliado, después de haber sido renegado, porque el pecado te exilia, el pecado te va vaciando, el pecado te va dejando solo. Ahora estaba delante del rey, dice, sigue. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, porque ¿sabes qué le estaba contando? Dice que él tenía una conocida tsunamita, que Eliseo, cada que pasaba por esa ciudad, ella lo hospedaba. Y ella lo hospedaba al grado que ella le hizo un cuarto a Eliseo para que cuando llegara se posara en esa casa y no anduviera buscando dónde. Entonces Eliseo quiso ayudarla y esta mujer no tenía hijos. Y le dice Giesi, ¿y si le das un hijo? O sea, si oras para que le des un hijo. Y este hombre oró, Eliseo, y al año tuvo un hijo esta mujer. Pero pasando el tiempo el hijo se enferma. Imagínate. Y la mujer mandó llamar a Eliseo porque el hijo no solo se enfermó, se murió. Y fue Giesi y llevó una vara, la vara de Eliseo de autoridad, y la puso sobre su frente, pero no sanó hasta que llegó Eliseo. Y gracias a Dios y al siervo de Dios, ese niño resucitó. Amén. Pero le dijo Eliseo que iba a venir una gran hambre y tenía que huir de ese lugar. Y por 7 años se fuera. Y a los 7 años regresara. ¿Sale? Ya habían pasado los 7 años. En ese periodo pasó muchas cosas, entre ellas lo de Naamán, lo de Eliseo. Y vuelvo al tema. Dice, y mientras él estaba contando esto que le conté a ustedes, ¿dónde está? Por favor, lee Segunda de Reyes. No, sí, pastor, ¿y dónde está? No, léalo. Vaya Segunda de Reyes 1, 2, pongan el audio, algunos ya saben. Biblia dramatizada, Segunda de Reyes, y te echas la historia escuchando, estás cocinando y estás escuchando. Amén, para que me creas. Dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. ¿A quién era el muerto? El niño. ¿Sale? Dice, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa
y por sus tierras, porque cuando ella regresó de los 7 años, dejó su casa y cuando regresó ya estaba habitada, ¿no? Vinieron unos paracaidistas y le habitaron la casa. Entonces ella fue al rey para contarle y pedirle misericordia. Y cosa curiosa, que no es curioso, es la gracia de Dios, estaban hablando de ella. ¿Sí? Mira cómo Dios enlaza todas las cosas. ¿Sale? Dice, rey, señor mío, esta es la mujer. Y ella iba entrando, él estaba platicando y qué casualidad, di conmigo, ¿es casualidad? No es casualidad, Dios tiene el control. ¿Sale? Dice, el rey mío, esta es la mujer y este es su hijo. Ahí venía con el muchacho vivo, resucitado, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó no solo lo que le dijo Giezi, sino ahora fue con la mujer y cotejó lo que había dicho. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, a ver oficial, ven, te voy a hacer un encargo. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Dios es especialista en no solo regresarnos aquellas cosas que nos pertenecían, sino aún más. Amén. ¿Recuerdas cuando Naamán fue sanado? Dice que su piel era ahora como la de un bebé. ¿Te acuerdas? O sea, él no tenía la piel de un bebé, ya era un señor. Ahora su piel estaba mejor. Cuando Dios te va a restaurar, muchas veces te restaura el doble. Y en la misma vida, en la misma familia, en la misma condición, pero ahora tu corazón y tu vida no es la misma. Amén. Seguimos. Ahora sí vuelvo a leer el juicio que había sido puesto para él. ¿Quién declaró ese juicio, hermanos? Eliseo. Dios respalda a los siervos de Dios. ¿Escuchaste? Porque en esa época, hoy es diferente. Hoy no le tengas mucho miedo a algunos siervos que te quieren maldecir, porque Dios es el que maldice y Dios es el que bendice. ¿Sale? Pero en esa dispensación los profetas tenían una autoridad especial y Dios respaldaba. Y obviamente tenían una conexión muy íntima. Ellos se dedicaban a estar con él. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí vamos a ver el amor y el corazón de Dios. ¿Conoces a Dios? Yo he conocido aspectos de Dios en mi vida. Hay cosas que tú sabes y hay cosas que tú experimentas. Amén. Hay cosas que tú has escuchado de Dios, hay cosas que tú has leído de Dios y hay cosas que han sido verdad en ti. Dios sana, hermanos. Amén, yo he leído los milagros, pero cuando tú recibes un milagro de Dios, tú dices, sí, sí sana porque me sanó. ¿Sí me explico? Dios perdona. Sí, dice la Biblia, pero cuando tú eres perdonado, tú no solamente dices, sí lo es, sino es verdad, yo soy testigo. ¿Qué trae, hermanos, el pecado? Di conmigo, miedo, culpa y vergüenza. Amén. El pecado siempre traerá esas 3 condiciones. Y cuando nuestros pecados son quitados, se va el miedo, se va la culpa y se va la vergüenza. Y aquellos que caminaban con la cabeza agachada, aquellos que caminaban con vergüenza, aquellos que necesitaban alcohol, drogas para cubrir su desnudez. Si la gente que toma, que se droga, muchas veces tienen esas condiciones de pecado y encubren. Y a veces hasta ríen y bailan y tú dices, oye, qué feliz está. No, él necesita alcohol para estar feliz. Él necesita algo para estar feliz. Pero cuando Dios te perdona,
Y la gente observa, alguien que pecó y te enteraste de su pecado y Dios ya lo perdonó, tú lo puedes ver con la cabeza bien. Y tú dices, uy, ese pecador, no, Dios ya lo perdonó, Dios ya lo restauró. ¿Y quién soy yo? ¿Sí? Para seguir marcando o etiquetando a esa persona. ¿Sale? Vamos. Mira lo que dice Miqueas, anótalo, tómale captura. Miqueas 7:18. Y el profeta Miqueas está sorprendido, ¿sí? Está maravillado de su Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios al pueblo de Israel le ha tenido tanta misericordia. Se apartaban de Dios, Dios enviaba un profeta, Dios enviaba un juez, los libertaba, ellos clamaban, los libertaba, ¿y qué hacían? Se volvían al pecado. Y eso ha sido el pueblo de Israel por mucho tiempo. Y eso ha sido tristemente la vida de muchas personas. ¿Sí? Que pecamos, viene el juicio, decimos Señor perdóname, porque vemos las consecuencias y Dios nos liberta. Amén. Y Dios tiene misericordia. Y observa, dice, ¿qué Dios como tú? ¿Que dice qué? Que perdona la maldad. Dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. El único ser que tiene la capacidad de olvidar un pecado es Dios. ¿Escuchaste? No hay ninguna persona que pueda olvidar el pecado. Si pecan contra ti y tú decides perdonar, pues tú perdonas por la gracia de Dios. El perdón es un milagro de Dios. Las personas no pueden perdonar por sí solas, necesitan la gracia de Dios. ¿Sale? Bueno, pero no olvidan. ¿Qué va a hacer el enemigo? Recordarte el pecado. ¿Te acuerdas que esa persona te hizo y lo tienes al lado y tú, sí, pero yo ya lo perdoné? Ah, bueno. Y ahí te va a estar toda tu vida, hermano. No se te va a borrar de la mente. El enemigo se va a encargar de recordártelo. Pero Dios, ¿qué dice? Olvida el pecado del remanente de su heredad y que no retuvo para siempre su enojo. Dios se enoja, por supuesto, pero dice que no se enoja para siempre, porque se deleita en misericordias. Y Giesi, el juicio, ¿cuál fue? Que iba a ser leproso para siempre y su descendencia. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué? No retiene su enojo para siempre. Amén. Dios intercede y dice, tu destino por la vida que llevas es de pecado, de maldad, de destrucción. Ya no hay salvación para ti. Pero Dios en su misericordia, ¿sí?, obra a favor. Y escúchame algo interesante que vamos a aprender hoy. Te da la oportunidad de redimirte. Una prueba o una prueba viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú asciendas. ¿Sí? Los que hacíamos exámenes en la escuela era para aprobar la materia. ¿Sí? Una tentación viene de parte del diablo para que caigas y seas destruido y haya juicio. ¿Me escuchaste? Todo lo que vivamos nosotros, yo tengo que ver, es tentación, viene del diablo, viene de dentro de mí, ¿sí? Y tengo que resistirla. Una prueba es de parte de Dios porque quiere hacernos ascender. ¿Sale? Hoy descubriremos si Dios perdonó a Giesi. Ya lo vimos que sí, porque estaba limpio, sano, quitando el juicio de su vida sobre de él, y todavía ya no delante del siervo, ahora delante del rey, platicando, siendo intercesor de una joven. Amén. Hay una historia que está en Reyes 7.
No sé qué tan cierto sea, pero hay muchos comentarios que sí. Y yo soy uno de ellos que yo quiero aprobar que sí. Dice, había a la entrada de la puerta, ¿quién? 4 hombres leprosos. Yo estuve investigando, estuve checando, le digo, no quiero desviarme, no quiero enseñar mal a la iglesia, pero se infiere que uno de estos leprosos era Giesi. Si estoy mal, écheme la culpa a mí. A ver, el pastor me dijo. Entonces, en esta historia se infiere, te decía, un pecado trae juicio, una tentación, una oportunidad para redimirte. Puede Dios cambiar la dirección. ¿Escuchaste? Vamos a ver esta historia. Dice, esto está en el 7. En el 5 era un leproso. En el 6 pasaron varias cosas. En el 7 sucede y en el 8 ya estaba Giesi limpio. Dice, había a la entrada de la puerta, ¿quién? 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Sigue? Y trataremos de entrar en la ciudad, porque el hambre que hay en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, ¿qué? Moriremos. ¿Qué estaba pasando? Hubo un periodo en donde vinieron los sirios a sitiar al pueblo de Israel. ¿Sí? Una manera de debilitar a un enemigo para ellos era sitiarlo, rodearlo, para quitarle los insumos, para que ellos no pudieran comprar, tomar aguas, bloqueaban si había un río cerca, para que esa ciudad se quedara sin alimentos. Tal era el asedio de estos sirios que una vez llegaron 2 mujeres al rey. Eso fue versículos antes. Dice que una de ellas había dado su hijo para que se lo comieran. Había canibalismo, no había que comer, ¿sí? Imagínate, y la otra se estaba quejando porque dice, nos pusimos de acuerdo para comernos a nuestros hijos. Imagínate la maldad. En una necesidad, hermanos, se descubre tu corazón. Tú tienes necesidad y hoy se está dando de una manera muy desastrosa. Pero cada necesidad que tú tengas te va a orillar a hacer algo bueno o a hacer algo malo. Imagínate comerte a tu propio hijo. Entonces la queja hacia el rey era no de que se comieron al hijo, ¿sí? Esa no era la angustia. La queja era de que la otra no se dejó comer a su hijo. Imagínate. Y fueron al rey y le dijeron, señor rey, pasa esto. Mira, ahora no deja que nos comamos al suyo, dice. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Y eso ha pasado en muchas etapas de la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial hubo canibalismo. En ciertos lugares en África hay canibalismo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? Y no solo eso, a tu propio hijo. En esa condición de necesidad estaban. Y los leprosos dijeron, en la ciudad no hay que comer. No, leprosos vamos a morir, pero cuando menos que comamos algo. Y en el campamento de los sirios sí hay que comer, pero nos van a matar. Y si nos matan, pues nos van a hacer un favor, porque de todos modos vamos a morir de hambre y leprosos. Pues de una vez, si nos van a matar, que nos maten. Y si nos dan de comer, pues ya la hicimos, decimos en México. Ya la hicimos, pues comemos y ahí, aunque seamos sus criados, lo que nos tiren, algo que nos den, vamos a hacer algo. Y tomaron esa decisión y ellos fueron al campamento enemigo. ¿Sí? ¿Sigue? Se levantaron pues al anochecer, ya tenían todo planeado. Dice, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó?
No había nadie. Llegaron al campamento y no había nadie en el campamento. ¿Y ahora qué pasó? Porque Jehová, esto sucedió minutos antes, ¿sí? Antes de que sucediera lo que ellos estaban haciendo, Dios ya estaba trabajando en otra persona. Hermano, tú ora, tú pide, tú no sabes cómo Dios está acomodando las cosas. Y sé obediente. Y cuando vayas, tal vez te encuentres con sorpresas, ¿sí? Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, los sirios, imagínate, están en el campamento y ellos empezaron a escuchar caballos que venían y carros. Dicen, no, nos rodearon, nos van a matar. Dice, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Mira cómo el enemigo, Dios puede hacerte pensar cosas buenas, pero a los enemigos los puede confundir. ¿Escuchaste? Tú ora a Dios y a tus enemigos son confundidos. ¿Lo crees? La Biblia lo dice. Y esos hombres fueron confundidos, escucharon cosas y ellos huyeron despavoridos. ¿Sigue? Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Antes que nos maten, dejamos todo y corrieron y se fueron. Eso pasó minutos antes y ahí venían llegando los 4 leprosos. Gente que estaba a punto de morir, gente exiliada, ¿sí? Dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, ha tomado Dios para avergonzar a los sabios. ¿Lo crees? Sí. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué hicieron? Pues traían hambre, hermano. ¿No? De aquí soy. Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. ¿Te recuerda algo esto? ¿Qué había hecho Giesi? Tomó y lo escondió para que nadie, pero uno de ellos sabía que ni el dinero, ni la plata, ni el vestido da la felicidad. Ya uno de ellos tenía una experiencia previa. Es más, sabía que por ese pecado vino juicio sobre su vida. En su momento lo disfrutaron, comieron, bebieron, escondieron y vueltos entraron a otra tienda en todo el campamento y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. El que está en pecado, el que está gozando del pecado, déjalo. ¿Sí? Tú dices, pero ¿por qué? Mira, y no le pasa nada. Déjalo. ¿Sí? Dios sabe cómo va a tratar con esa persona. Ora por él, clama por esa alma. ¿Sigue? Luego se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? No estamos haciendo bien. ¿Qué era lo que no estaban haciendo bien? Hoy es día de buena nueva. Comenzaron a pensar en otros. ¿Escuchaste? El pecador por lo regular es egoísta. El pecador solo piensa en sí, luego en sí y después en sí. El pecador no piensa si mamá sufre, si papá sufre, porque él solamente quiere satisfacer sus necesidades. Oye, estás lastimando, no me importa. El pecador solamente piensa en sí mismo. ¿Sí? Cuando ese pecador comienza a pensar en otros, es que Dios está trabajando en esa persona. ¿Sale? Dice, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. ¿Qué significa buena nueva? O en griego, evangelio, buena noticia. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué era lo que no estaban haciendo bien? Que los... Ajá. Pero aquellos estaban muriendo de hambre. ¿Sí? Aquellos estaban sufriendo. Aquellos iban a morir si seguían en esa condición. ¿Y qué hubiera hecho ellos? ¿Sabes qué? Yo me quedo con la bendición. Allá aquellos que se mueran. Es más, cuando les pedíamos de comer, ni nos daban, nos sacaban. Es más, ni había para que nos dieran, ¿no? Ahora que nosotros estamos en esa posición, no estamos haciendo bien. Vamos a decirles que aquí hay comida, que aquí hay vestido, que aquí hay agua. Eso tenemos que hacerlo. Y ellos empezaron a hablar de esa condición. ¿Sigue? Mira que lo que subrayé de ese mismo texto: nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál era la maldad que les iba a alcanzar? Hay dos tipos de pecado, hermanos. Uno, el pecado que tú cometes cuando tú haces. Y hay otro pecado que tú no cometes, que no lo haces. ¿Sí? Es un pecado que tú dejas de hacer. El no dar las buenas noticias es un pecado. El quedarte solo con la bendición es un pecado. Amén. Porque Dios te bendice para que bendigas a otros. Y no solo estoy hablando de dinero. ¿Sí? Dios te da el evangelio. Dios te habla de ti. Yo me encontré en una situación cuando Dios me llamó a servirle. Yo no le quise servir porque yo me sentía bien. Yo vengo de una familia la cual se separaron mis papás, ¿no? Amo a mis padres, gracias a Dios. Y yo no tuve una familia. No tuve papá, no tuve mamá. Dios, bueno, sí los tuve, claro, pero no estuvieron juntos. Dios me dio la oportunidad a mí, ya como cristiano, de tener una familia, de tener a mi esposa, tener mis hijos. Y hubo un momento de mi vida que yo me detuve, porque yo sabía que si yo seguía predicando, iba a entrar como en desequilibrio. Yo entré en un momento de paz, hermano. Ya no le debía a nadie, ¿sí? Ya yo podía caminar. En Minatitlán había calles por donde yo no podía caminar. Me tenía que dar la vuelta por toda la colonia porque no podía pasar por esa calle por cosas que había hecho. Entonces llegó un momento de mi vida que vino paz, tranquilidad, trabajo, familia, esposa, hijos, y yo dije, esto es lo que quiero. Gracias, Señor. Pero no me sentía bien. ¿Escuchaste? Y yo tenía miedo porque yo decía, Señor, si ahora yo te sirvo, yo sé lo que es servir. Yo sé que a veces hay desequilibrio porque tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que invertir cosas, y yo no quería, pero no me sentía bien, hasta que Dios me habló y me dijo, hoy estás así porque yo te llamé, porque yo te salvé, para que tú salvaras a otros. Y me di cuenta que mi vida comenzó en decadencia, porque Dios me salvó para salvar a otros. ¿Escuchaste? Dios te salvó no solo para que estés bien, para que seas próspero, para que seas sano, para que estés. Dios te salvó para salvar a otros. Ellos tenían hambre, ellos tenían sed, ellos querían vestido, tal vez sus ropas ya tenían tiempo, y se probaron las ropas y dijeron, oye, ¿cómo me veo? Pues sin nariz, pero con bonita ropa. Por la lepra se le había caído la nariz, pero con la ropa nueva. No, hay gente así, que tiene ropa bonita por fuera, pero por dentro están podridos.
Hay gente que tiene ese privilegio de poder cambiar de ropa, pero no puede cambiar su corazón. Y no le satisface las miles de ropas, las miles de cosas, porque lo que se debe cambiar es el corazón. Y ellos dijeron, no estamos haciendo bien, porque uno de ellos se dio cuenta que eso no da la felicidad. Amén. Y dice, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál era en ese momento su maldad? No hablarle a los demás de lo que Dios podía hacer, es más, de lo que Dios había hecho. Porque el que le entregó el campamento, ¿quién fue? Dios. ¿Y a quién usó Dios para hablarle al pueblo? A lo vil, a lo menospreciado, ¿sí? Lo que no vale mucho, para vergüenza. Es más, ni les creyeron cuando ellos regresaron al campamento. No, a mí se me hace que los mandaron para que cuando vayamos nos maten. No, vayan, y mandaron vigías para darse cuenta, y fueron hasta más lejos del campamento a vigilar, y ciertamente no había nadie. Y la gente corrió al campamento. Amén. ¿Sí? Dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras versiones dice, la consecuencia del pecado es muerte. Cada que yo peco hay muerte. Pero escucha, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae muerte, ¿sí? Una buena acción, una oportunidad para hacer algo bueno puede traer vida. ¿Lo puedes creer? Sigue. Mira, pásalo. Un acto de maldad trae juicio a tu vida. Cada que yo peco, traeré juicio a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Cada que yo hago maldad, yo le abro la puerta al pecado y entra a mi casa y puede golpear mi familia. ¿Sí? ¿Sigue? Un acto de bondad dentro del pecado, dentro de la maldad, ¿sí? Tienes la oportunidad. Un acto de bondad puede traer bendición a tu vida y a tu familia. ¿Lo crees? Dios nos va a dar la oportunidad de actos de bondad, porque Dios nos está probando. ¿Para qué? Para ascender. Pero es que no se lo merece, Señor. Dios te quiere bendecir, perdónalo. Pero es que Dios sabe cómo trabajar, cómo hacer. Una injusticia, un agravio hacia mí, el yo perdonar ese agravio, tú no sabes que a través de eso Dios puede restaurar a otra persona. Dios puede hacer. No te quedes con el pecado de alguien del pasado. A lo mejor Dios ya lo perdonó y lo restauró. Platiqué con un amigo, hermano, en una gasolinera, y me dijo, él dejó de congregarse en la iglesia donde iba, no es de nosotros, y me dice, pastor, ¿ya se enteró? Le digo, ¿de qué? Del hermano. Pues conocemos a un hermano. Sí, dice, pecó, hermano. Y yo por eso me salí de esa iglesia, dice. Le digo, mira, te digo algo, yo ya me enteré que ya regresó, le digo. O sea, el hermano que pecó ya se restauró y ya está yendo a la iglesia. Y ya está en ese proceso de restauración. ¿Tú pecaste? No, él pecó. Y tú te saliste de la iglesia porque él pecó. Le digo, mira, él pecó, sí, ya le pidió perdón a Dios, ya lo restauró y ya regresó a la iglesia. Y tú estás cargando con el pecado de él y no quieres ir a la iglesia. No, luego platicamos, luego platicamos. Le digo, no es así, varón. No te quedes con el pecado de otro. Es más, tú no pecaste. No, pero es que él, pues sí, pero él va a rendir cuentas a Dios. Tú busca a Dios. Bueno, pues sí, ya voy a ir. Un día de esto voy a ir. Y hay mucha gente así. Esto es verídico, de verdad, diría aquel. Pero hay mucha gente, o nosotros a veces, amén, no lo decimos, pero lo pensamos. Y nos quedamos. Y Dios ya se olvidó de su pecado y Dios ya lo restauró.
Amén. Queda en esa persona la gratitud a Dios y el deseo de restaurar. Amén. Sigue. Miqueas lo vuelvo a leer y eso me muestra el corazón de Dios. Ayúdame, Paco. Dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué? ¿Puede Dios perdonar mi maldad? ¿Has experimentado el perdón de nuestras maldades? Cuando pecas, cuando no eres cristiano, dices, va, Dios me perdonó, Dios me restauró. Cuando ya eres cristiano y pecas, hay una doble culpa. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos. Ahora no tenemos excusa. Giesi no tenía excusa para pecar. ¿Escuchaste? Él sabía del pecado. Él sabía, es más, su líder era un buen líder. No tenía excusa para decir, bueno, sí, pero es que mi líder anda fallando, yo por eso también, man. No, Giesi no tenía excusa para su líder. No tenía excusa para pecar. No tenía excusa para hacer lo malo. Pero aún así pecó. Aún así defraudó la confianza de Eliseo. Aún así defraudó a su Dios. Pero aún así, a pesar de ello, Dios tiene misericordia. Y en medio de su lepra, en medio de su necesidad, le puso la misma tentación. ¿Quieres oro? ¿Quieres plata? ¿Quieres? Ve, tómalo. Sáciate de pecado. Sáciate más. Y en medio de esa maldad hay gente que dice, Señor, estoy haciendo mal. Esa maldad no me llena, esa maldad no alcanza para mi vida. Y Dios puede alumbrar en ese momento de maldad, en ese lugar de perdición y decir, Señor, estoy haciendo mal, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo una iglesia donde regresar y volver. Dice que Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días. Si tú eres cristiano y estás en pecado, Dios está molesto contigo. ¿Escuchaste? Dios está molesto con el impío porque ya conoce, ya sabes, y aún así peco, y aún así pecamos. Y dice que Él no retuvo para siempre su enojo, porque Él, ¿qué? Le gusta perdonar. La gente cuando ha pecado no da la cara. La gente cuando ha pecado no le habla al que dañó. Oye, pero si él es el que me lastimó, ahora es el ofendido. ¿No? Hay gente así que después que hace lo malo, ahora es el ofendido. Y a veces Dios va y dice, hey, ven, yo ya no estoy enojado, me lastimaste, yo ya te perdoné, dice Dios. Yo quiero que tú vuelvas. Yo quiero que tú regreses. Dice el 19. Él, ¿qué? Volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Lo puedes creer? Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, y toma esta figura, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No solo al mar, que ahí anden flotando en medio del mar, no, a lo más profundo del mar. Y se olvidará de nuestros pecados y nos renovará y nos dará fuerzas y nos volverá al camino. ¿Lo puedes creer? ¿Sigue? ¿Cuál fue el pecado de Naamán? Su orgullo. Venlos pasando. ¿Cuál fue el pecado de Eliseo? De Giesi, perdón, la avaricia. Mira algo más. ¿Cuál es el mayor pecado de la iglesia? No compartir el evangelio.
¿Escuchaste? Tú conoces la verdad. Tú sabes que hay un Salvador. Tú sabes que Cristo puede cambiar sus vidas. Nos quedamos callados. El mayor pecado, ellos dijeron, estamos haciendo mal. El mundo va en decadencia. El mundo va camino de muerte. El mundo, sus días, a gota se van terminando. Y a veces nosotros como padres solapamos el pecado de nuestros hijos. Y no nos atrevemos a pararnos y decir, hijo, hija, estás mal. Estás en pecado. Busca a Dios. No en molestia, no. Sí, eres una pecadora. No, ven. Quiero decirte algo, regálame 5 minutos, regálame 10 minutos. Estás mal. Esa vida que llevas te lleva al pecado, a la muerte. Vuelve a Dios. Reconcíliate con Dios. El mayor pecado de la iglesia es no hablar de Cristo, el no dar las buenas noticias, el no decir que Cristo salva, el no decir que Cristo puede sanar si Él quiere, el no decir que Cristo puede cambiar tu corazón. Por más vil, por más malo que esté, Dios puede restaurar tu vida, la vida de cualquier persona. Y callamos y hemos callado. ¿Sí? Y muchas veces con nuestra manera de vivir alejamos a la gente. Hoy Dios quiere que le pidamos perdón a Dios, pero que le digamos, Señor, usa mi vida. Usa mi vida, restaura mi vida, ayúdame. Que yo no esté viendo la paja de los giesis. Si alguien falló, si alguien pecó, bueno, Dios sabrá, pero tú sigue hablando de Cristo. Que no te impida el pecado de otros tu caminar con Jesús. Mira otra imagen. Dios habrá perdonado a Giesi. Ahí está un leproso. Use la imagen de Naamán, voltealo. Y me gustó esa imagen. Ahora Giesi estaba limpiecito, barbón. No sabemos si era barbón o no. Yo puse la imagen. Y estaba delante del rey, platicando con el rey, dándole testimonio. Amén. Y el rey no le dijo, hey, tú pecaste, ¿qué andas haciendo aquí delante mío? Que no te impida acercarte a Dios, porque Dios, si le pediste perdón, ya se olvidó de su pecado y quiere que tú vayas delante del rey y tú le digas, Señor, hay muchas sunamitas, hay muchas personas que necesitan de ti. Señor, por favor, háblales. Por favor, úsame. Por favor, haz tu obra. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude por conocerte, que Él nos dé de su gracia. No sé si has callado. Tal vez no sepas muchos textos bíblicos. Déjame decirte que cuando yo no sabía textos bíblicos, yo les hablaba de mí. Y yo les decía, porque venía de un grupo, yo sabía manejar mi testimonio. Y yo les decía, yo antes era así. Ahora, Dios cambió mi vida. Y yo te invito. ¿Y sabes qué hacía? Se los llevaba al pastor. Por eso cuando alguien me dice, pastor, hay un amigo, vamos. Yo sé que es el comienzo. Amén. Yo sé que va a aprender. Hoy yo ya no se lo llevo al pastor. Ahora yo soy el pastor. Amén. Pero por un tiempo entendí que el pastor a veces no iba a estar. Y yo hice en mi Biblia, en mi primer Biblia, algo que se llama el camino a los romanos. Se los voy a pasar después. En el libro de Romanos ponía de un texto, al ladito le ponía el otro texto que seguía. Y ya yo no me sabía cuál seguía, ni mi mente no estaba tan limpia todavía, y me iba al otro pasaje. Y llegando al otro pasaje, ahí decía el otro texto. Y les compartía a la gente. Y ahí Dios comenzó a usar mi vida. Porque yo sabía que no todos somos hijos de Dios.
que necesitan nacer de nuevo. Amén. Y que necesitamos predicarle. Ora al Señor, cierra tus ojos. No sé, habrá alguien que antes predicaba. Yo he escuchado de personas que dicen: no, hombre, pastor, yo antes hacía, iba. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Por qué no le hablas de Dios? No le hables de la iglesia, no le hables del pastor, háblale de Cristo. Él salva, Él restaura, Él da vida. No calles. Tal vez tú seas la última persona a la cual le predicarás el evangelio. Tal vez seas tú la última persona a la cual Dios usará para hablarle de Cristo. Y tal vez seas tú esa alma que salves, que Dios salve a través de ti. Dile: Señor, ayúdame. Dame de tu gracia para predicar tu palabra. Y si aún no eres limpio, y si aún estás antes de ser limpio, dile: Señor, perdóname. Porque no serás limpio si no le pides perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname mi pecado. Tal vez tu pecado no es no hablar de Dios. Tal vez tu pecado es otro. Dile: Señor, perdóname. Iglesia, aprovecha este tiempo. Por eso Dios te trajo a este lugar. Por eso Dios te llamó este domingo, para que tú te pusieras a cuentas con Dios y conocieras la misericordia de Dios que Dios tiene para nosotros. Padre, perdónanos. Perdona mis pecados, tal vez un pecado pasado que hoy ya no practicas, pero todavía te duele, todavía te está lastimando. Suelta ese pecado, suelta tu pasado, suelta aquellas cosas que te mantienen esclavo y te hacen pensar que todavía estás en esa condición. Dios ya se olvidó si tú le pediste perdón. No sigas cargando el pasado. No sigas cargando tus propios pecados cuando Dios te dice hoy: entrégalos y libérate. Libérate de tu pasado. Tal vez hiciste cosas que no debías, pero hoy ya no las haces. Pero queda la culpa, la vergüenza, el miedo de cosas que hiciste. Hoy dile: Señor, yo te las entrego hoy. Díselo: yo te entrego mi pasado. Yo te entrego ese pecado que por mucho tiempo lo estuve cargando. Señor, te lo entrego hoy en el nombre de Jesús. Límpiame, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Señor, limpia tu iglesia. Tú derramaste tu sangre, Señor, para limpiarnos y poder conocer a Dios en su soberanía. Señor, queremos conocerte más y hablar de ti, Señor Dios. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor Dios. Entrégate todo a Él.